Listo, doctor, puede usted empezar. Puede empezar. Muy buenas tardes. Hoy es 9 de 9 de agosto. Estamos en la sesión de la semana 14 del curso de lecturas literarias hispanoamericanas. Y vamos a continuar con esta tarea impostergable que nos hemos trazado, que es la de leer y disfrutar y aprender y analizar diversos temas, diversos textos, diversos objetos de estudio de autores de las 1001 literaturas hispanoamericanas a las cuales pertenecemos, ¿no? Una limitación en ese sentido que hay que señalarla es que todas las lecturas que hacemos están escritas en español, puede ser de diferentes épocas, ¿no? Y esto porque lamentablemente por las vicisitudes por las que pasó el Perú en siglos pasados, el español, que es un idioma de origen europeo, sin embargo, por el hecho bélico, económico, político, ideológico, comunicativo, el español vino con los conquistadores y se impuso, ¿no? Se impuso en todo el territorio. El quechua se siguió hablando sin duda, pero ya con una lengua inferior, que así se la ha considerado, y por esa razón es que sí hay una literatura en quechua, y sí la hay desde los tiempos prehispánicos, como lo afirma el Inca Garcilaso de la Vega, quien habla de una variada producción épica y lírica destinada a cantar las hazañas de los grandes gobernantes de los incas y de otros hechos significativos o de actividades tan fructíferas como son las de la agricultura, de la ganadería, que también inspiraban a los antiguos yarabicus o músicos, ¿no? Y que estaba asociada a la danza, ¿no? Esa es la característica de la literatura quechua, así como también de la literatura aymara. Esas circunstancias han hecho que el sistema educativo, sobre todo en épocas, pues desde los inicios de la República, es decir, desde 1821, prácticamente la educación que hemos recibido en el sistema educativo formal es una educación en lengua española, en todas las asignaturas, incluida la asignatura de lenguaje y posteriormente la de literatura. Por eso es que tenemos ese gran vacío nosotros, que somos peruanos, que somos de este lugar. Sin embargo, y aún cuando nuestros padres, como fue mi caso, él hablaba, era un bilingüe perfecto que hablaba el español a la perfección y hablaba también el quechua, igual mi abuelo. Sin embargo, nunca me incentivaron a hablar en quechua, a escribir en quechua. Era un idioma mal visto, ¿no? Entonces nosotros estábamos en la escuela, una escuela estatal ubicada en un pequeño poblado llamado Corongo, en la parte norte de Ancash. Nosotros recibíamos impecables lecciones en la escuela a cargo del profesor Mauro Gutiérrez, quien nos instruyó pues en todos los conocimientos geográficos, históricos, niños en la salud, etc. Nos dio una formación muy buena, realmente, que yo hasta ahora recuerdo la prestancia, la sabiduría, la ponderación de este gran maestro, muy estricto, pero a la vez un gran maestro. Rindo a él homenaje, y él también era, diríamos, parte pues de esta situación. Él, que quizá hablaba quechua, él era de Huari, sin embargo tenía que darnos la lección en español. En cambio, ahora en el curso de lecturas literarias hispanoamericanas estamos en aquella instancia
en la que leemos especialmente textos de Rubén Darío. ¿Y por qué Rubén Darío? Rubén Darío porque, como era lo previsible, él escribió en español gran parte de su obra literaria, aunque como su dominio del francés también era muy notable y notorio, es posible que haya escrito también, estoy más que seguro, que haya escrito textos en francés, idioma que él dominaba. Él admiraba a los escritores franceses, y se dice que su primera gran obra, que es Azul, editada en Chile en 1888, peca, si cabe el término, peca de ser muy afrancesada, ¿no? Ya el crítico chileno Juan Valera le había hecho esta observación cuando Rubén Darío le envió los originales de Azul, es su primer libro, a Juan Valera. Juan Valera le respondió que sí, que había recibido el libro, que lo había leído, que le parecía impecable, que parecía muy original, pero que tenía que señalar que el libro tenía una enorme influencia de la literatura francesa. Y eso es lo que hemos podido apreciar en este cuento leído en la oportunidad anterior de este personaje Garcín, que encarna el joven parisino, el joven francés, diríamos bien, porque él era de origen de Normandía. Sin embargo, estos jóvenes que son protagonistas de este cuento que está en Azul, ambientado en París, este cuento de alguna forma es posible que se haya escrito porque Rubén Darío amaba mucho a París. Me parece que este texto debe haberlo escrito incluso antes de conocer París, ¿no? Antes de conocer París, es muy posible. Pero en todo caso, él salió adelante con su gran obra literaria, especialmente en el campo de la lírica, pero también era cronista, era autor de cuentos, era un personaje versátil, con una gran formación literaria, además de carácter autodidacta, porque Rubén Darío, en realidad por razones familiares, quedó en la orfandad muy pequeño y fue criado por sus abuelos, y ellos al parecer tenían una gran biblioteca, y entonces el pobre jovencito que tenía otro nombre, él se dedicó intensamente a la lectura. Eso explica que su genialidad haya sido descubierto muy temprano, y que desde los 10 años era llamado el niño poeta, y no solamente de su ciudad, que creo que es Metapa, sino su país, que es Nicaragua, y los demás países vecinos, ¿no? Todos ellos ya estaban enterados de la obra, de la genialidad, de la precocidad creativa de Rubén Darío, y lo invitaban a sus respectivos países para que colaborara, para que escribiera, para que publicara, y así fue, ¿no? Él alcanzó una celebridad desde los 10 años prácticamente, en que él era invitado por presidentes, por ministros, por periodistas, por gente del ámbito cultural. De ese modo es que recorrió varios países centroamericanos, pero era evidente que él necesitaba un espacio más amplio, un espacio culturalmente más pleno de opciones para que su arte siguiera creciendo. Y él entonces, que toda su vida fue un gran viajero, quizá uno de sus menos grandes viajes fue el que hizo a Chile en la década de los 80s, y allí tuvo una acogida muy favorable de parte de los chilenos, que le permitieron trabajar, que le permitieron crear, le dieron apoyo. Recuerden que él era un inmigrante nicaragüense en Chile en un siglo, el siglo XIX, que no era pues un siglo con todos los avances y los adelantos que tiene el siglo actual, pero en todo caso esa
capital chilena, que había tenido la suerte de contar con Andrés Bello en los inicios de la organización de Chile, porque Chile se liberó en 1818, es decir, el mismo siglo en el que nació algunas décadas después Rubén Darío, en 1867. Entonces Chile era un país en formación, pero tuvo la suerte en sus orígenes como país, como república, tuvo la suerte de contar con el aporte inestimable de Andrés Bello, que organizó la universidad, el poder judicial, e incluso publicó un libro de gramática española que está vigente hasta hoy. Y fíjense ustedes la sabiduría de este hombre, que no era chileno, era venezolano, pero los chilenos tuvieron en todo caso el acierto de invitarlo para la época de la independencia, de invitarlo para que trabaje en Chile. Y él trabajó gran parte de su vida en Chile. No sé si volvería a Venezuela, pero en todo caso en Chile él es una figura reconocida porque está entre los que contribuyó a la mejor organización. No hubo tanto caudillismo como el Perú. Entonces esto hizo que Chile sea una ciudad más ordenada, más adelantada que la nuestra, porque tenía magníficos vínculos con los ingleses, especialmente con ellos, y con otros países europeos con los cuales se comunicaba, y como exportaba materias primas como el cobre y otros más, Chile fue un centro de cultura importante. Recordemos que incluso autores peruanos como Ricardo Palma y Manuel González Prada hicieron parte de su formación intelectual, académica, en Chile. El uno fue a estudiar, Manuel González Prada, estudió, imagínense ustedes, Manuel González Prada, en Chile, algunos años, no lo olvidemos, y luego cuando vino la guerra con Chile, él se convirtió en uno de los primeros opositores en contra de estos chilenos, de cuyos estudios él había disfrutado décadas pasadas. Igual el caso de Ricardo Palma, que también él fue desterrado por razones políticas, pero aprovechó su estancia en Santiago de Chile para incrementar sus vínculos literarios, para prepararse, para aprovechar, diríamos, las oportunidades culturales que le ofrecía Santiago de Chile, ¿no? Y por ello es que él estuvo también en Santiago de Chile, pero cuando vino ya la guerra nefasta de 1879 a 1884, nuestro querido Ricardo Palma y también González Prada sufrieron pues las consecuencias de la invasión chilena que llegó hasta Lima e incluso se proyectó a otras partes del país, como lo sabemos por la acción de defensa de las provincias que hizo Andrés Avelino Cáceres, el héroe de la Breña, ¿no?, que enfrentó a los chilenos en diversos lugares alejados del país, porque el propósito de Chile fue el de ingresar y barrer con todo, ¿no? Lamentablemente esta situación empobreció mucho al Perú, pero paralelamente, diríamos, en el plano literario, para hacer abstracción de lo histórico, en el plano literario, sobre todo ahora que estamos concentrados en la figura hispanoamericana de Rubén Darío, vamos a decir, él nació en 1867. La guerra del Pacífico comienza en 1879, la década siguiente, de manera que él tenía unos 13 años aproximadamente cuando se desencadena la guerra, ¿no? Él llega posteriormente, llega a partir de los 80, cuando ya probablemente la guerra del Pacífico ha concluido, y él llega a un ambiente más tranquilo, más acogedor, y allí pasa algunos años como periodista, como miembro de la cultura chilena, y es en estas circunstancias que, como hemos ya indicado, él
publica su primera obra importantísima, que es Azul, que como ya se ha indicado en varias oportunidades, es la primera obra importante de Darío, la primera obra en verso y en prosa que señala su presencia significativa dentro del movimiento del modernismo, que es uno de los momentos en los que los hispanoamericanos de diversos países toman distancia con respecto a la influencia de la literatura española y se orientan a la literatura inglesa, francesa, alemana, buscan otras fuentes, incluso en el lejano oriente buscan otras fuentes para enriquecer, para buscar una mejor forma de expresión de la literatura hispanoamericana del siglo XIX. El célebre crítico Pedro Enríquez Ureña lo señala eso en su clásico libro Corrientes Literarias de América Hispana, un volumen donde él, diríamos que inaugura el género de la historia literaria hispanoamericana. Es un libro extraordinario, producto de unas conferencias que él dio en Estados Unidos y que luego reunió en un libro célebre que es la semilla, diríamos así, la semilla de al ver que han llegado algunos alumnos me he quedado conmovido, ¿no? Porque hoy día tengo conmigo, después, bueno, si pasa, así siempre ha venido, vamos a notar acá su presencia. No pudo estar la señorita Pasa en el curso anterior, pero sí ya hemos quedado ahí un cronograma de exposiciones, igual será también en este curso, ¿no? La próxima semana está también la señorita Rupaña, esperemos que también se aparezca pues la señorita Torres Chacón. Lo que pasa es que ustedes son como los cometas, aparecen cada cierto tiempo, con excepción de la señorita Pasa, que ella siempre viene, siempre participa. Ella ha estado en la clase anterior en la que hemos analizado este relato, ¿no? Y seguimos dentro de la órbita de Rubén Darío. Pues Rubén Darío es un autor importante para ustedes, por eso insistimos, ¿no?, en su obra literaria. Estábamos diciendo que su primera gran aportación a la literatura hispanoamericana es Azul, libro del cual se dice que es mucho más renovador en la prosa que en la poesía, que la prosa está muy influida por los grandes prosistas franceses de la época, entre ellos Catulle Méndez, y también, por cierto, Rimbaud, otros escritores influyen en los versos de Rubén Darío. De esa manera, diríamos, Azul es un libro hispanoamericano, pero sin embargo con una composición de elementos franceses, europeos, modernos, cosmopolitas. Ese es el valor de Azul, la obra que lo consagra como uno de los primeros exponentes, o en todo caso de la generación que le da al modernismo su mayor trascendencia, ¿no? Porque antes de él ya habían escrito José Martí, Julián del Casal, José Asunción Silva, Manuel Gutiérrez Nájera, algunos de cuyos textos hemos leído en las clases anteriores. Entonces estamos en la página 6.3 y vamos a leer y comentar con ustedes, porque no se olviden que ya la próxima semana, no sé si habrán enviado o no sus trabajos finales, que serán leídos en la, no sé si el jueves, depende, ahora al final haremos el cronograma, pero he
transcrito para ustedes, aquí algunas líneas del prólogo, de las palabras liminares, así las llama Rubén Darío, de palabras liminares, de ese libro Prosas Profanas, ¿no? Prosas Profanas, que es un libro publicado en 1896, casi al terminar el siglo XIX, ¿no? Se llama Prosas Profanas, ¿no? Qué curioso, porque prosas profanas tiene una significación polisémica. Por un lado se refiere a las prosas, que es diferente al verso. Sin embargo, en la edición de Prosas Profanas advertimos una mayor presencia del verso. Entonces, ¿por qué le puso prosas? Cuando debe de ponerle en todo caso versos profanos. Pero él insistió en la importancia de la palabra prosas, ¿no? Porque la prosa también suele ser artística, aunque en este caso los textos en sí mismos revelan su adscripción al modelo del verso. Bueno, y lo de profanas, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene lo profano? ¿A qué llamamos lo profano? Aquello que es común y corriente, aquello que es opuesto a lo sagrado, ¿no? A lo sagrado. Y entonces a este libro le tituló Prosas Profanas y otros poemas. Y para comenzar la lectura de este libro, él quiso dar a sus lectores algunas claves para que apreciaran que estas palabras liminares de alguna forma se referían a su obra anterior, hacían un recuento de esa obra anterior y al mismo tiempo señalaban la aparición de prosas profanas, que para él significó el triunfo del modernismo ya él estaba en Buenos Aires, ¿no? Y ya les he mencionado lo apoteósica que fue la presentación de palabras de prosas profanas, el éxito grandioso que tuvo esta obra, magníficamente elaborada por Rubén Darío, y que luego ese libro, diríamos, lo llevó Rubén Darío, después de su presentación en Argentina, lo llevó a España, a Madrid, y allí en Madrid, no recuerdo exactamente el año, pero que debe haber sido hacia fines del siglo XIX, quizá el 98, no lo sé, o los primeros años del siglo XX, del siglo que ya ahora podemos decir el siglo pasado. Allí fue reconocido por los españoles más ilustres de las letras hispanas, fue reconocido como el gran maestro, ¿no? Fueron capaces, ellos que son tan orgullosos, tan soberbios, fueron capaces de darse cuenta que en realidad un integrante de una nación hispanoamericana como era Nicaragua, y que luego había viajado, había trabajado, había publicado en Chile, y luego también había conquistado a los lectores de Buenos Aires, que es una ciudad europeizada, cosmopolita, ¿no? Con un gran éxito. Bueno, entonces en este prólogo él hace como una especie de su arte poética, son las palabras que él dice que están dirigidas a sus lectores y que estamos obligados a leerlo mientras Rubén Darío sea una presencia, sea un autor predilecto de la literatura hispanoamericana de todos los tiempos. Por eso Rubén Darío siempre estará en nuestras letras hispanoamericanas, ¿no? Entonces, es bueno además que ustedes sepan que algunos libros suelen tener un prólogo,
o las llamadas palabras liminares, ¿no? Creo que ya les dije que ese fue el caso de César Vallejo, que para la publicación de su libro Trilce solicitó que su amigo Antenor Orrego le escribiera unas palabras prologales, ¿no? Y Antenor Orrego, que apreciaba muchísimo, por cierto, a César Vallejo, no vaciló en hacer ese prólogo. Son famosos ese prólogo también, que se llama Palabras Prologales a Trilce, ¿no? Pero en esta oportunidad Rubén Darío prefirió él mismo, no encargar a alguien que podría también haberlo hecho, pero decidió él encargar diríamos, a sí mismo la tarea de hacer una especie de balance, ¿no? Una especie de apuntes que él considera importantes y que trataremos de que ustedes capten todos estos detalles que son parte de la historia de nuestras letras, ¿no? Está muy bien escrito este prólogo. Yo lo comentaré, ustedes también, por cierto, lo podrán hacer con todo gusto. ¿Qué cosa es lo que nos dice las palabras liminares nuestro estimado, nuestro reconocido creador? Claro, es un texto pues escrito en un elevado estilo artístico, de gran vuelo, ¿no? Y comienza haciendo referencia a su libro anterior. Por si acaso, creo que hay algunas erratas, no lo sé. Bueno, dice, después de azul, así comienza, ¿no? Con esta expresión, después de azul, puntos suspensivos, después de los raros, que es otro libro de él, ¿no? En prosa, voces insinuantes, buena y mala intención, ¿no? Allí después de voces insinuantes debe haber un punto seguido. Buena y mala intención, entusiasmo sonoro y envidia subterránea. Toda bella cosecha solicitaron lo que en conciencia no he creído fructuoso ni oportuno, un manifiesto. Esto quiere decir que estas palabras él no hubiera querido hacerlas, pero ha tenido que hacerlas porque solicitaron, dice, lo que en conciencia no he creído fructuoso ni oportuno, pero no le ha quedado más remedio que escribir este manifiesto. Dice, ni fructuoso ni oportuno. Y menciona por qué considera él que este manifiesto no es ni fructuoso ni oportuno. Por la absoluta falta de elevación mental de la mayoría pensante de nuestro continente, ¿no? Esto es grave, ¿no? Dice, por la falta de elevación mental de la mayoría pensante de nuestro continente, en la cual impera el universal personaje clasificado por Rémy de Gourmont, que es un francés, con el nombre de celui qui ne comprend pas, celui qui ne comprend pas. Esto traducido del francés al español significa el que no comprende nada, ¿no? Entonces, vamos a decirlo en la traducción, en el cual impera, en nuestro continente, impera este personaje llamado por Rémy de Gourmont, en francés, pero lo traducimos, el nombre de el que no comprende nada, el que no comprende nada. Dice entonces, este personaje es entre nosotros profesor, académico correspondiente de la RAE, periodista, abogado, poeta, rastacuero, ¿no? Esa es la razón, diríamos, por la que él ha tenido cierto reparo en brindar estas palabras liminares, ¿no? En primer lugar, por la absoluta, como dice,
falta de elevación mental de la mayoría pensante de nuestro continente. Es decir, no había pues la preparación. Realmente que sí, para leer a Darío hay que tener una cultura occidental, una cultura amplia, vasta, porque su literatura está cargada de resonancias griegas, latinas, europeas modernas, etc. Y por ella razón su lectura no es muy fácil, que digamos, ¿no? Y luego otro factor dice, porque la obra colectiva de los nuevos de América aún es vana, estando muchos de los mejores talentos en el libro de un completo desconocimiento del mismo arte a que se consagran. Esta crítica que él hace también hay que comentarla. Dice, porque la obra colectiva de los nuevos de América es aún vana, es decir, señala que lo que se está haciendo en la obra colectiva todavía no tiene mucho valor, estando muchos de los mejores talentos en el limbo de un completo desconocimiento del mismo arte a que se consagran. Es decir, no solo está acusando a los lectores, sino también está acusando a los propios autores, a los mejores talentos, dice, en el limbo de un completo desconocimiento del mismo arte. Entonces es crítico también, ¿no?, con respecto a sus colegas, no les reconoce la valía, dice que aún les falta. Esa es la segunda razón. La tercera, dice, porque proclamando, como proclamo, una estética acrática, la imposición de un modelo o de un código implicaría una contradicción. Esto es importante, dice, porque proclamando, como proclamo, una estética acrática, es decir, una estética muy especial, ¿no?, la imposición de un modelo o de un código implicaría una contradicción, es decir, una estética tan exquisita como la de Darío obligaría a que haya una suerte de necesidad de conocer de este modelo, ¿no? Lo cual no le parece conveniente, porque entonces su obra caería en el mayor vacío, o exigiría que los lectores tengan primero que prepararse, ¿no? Por estas razones, según él, ha dudado mucho en escribir estas palabras liminares, porque claro, él estéticamente, literariamente, él se ha elevado tanto que hasta sus propios colegas se han quedado retrasados, y con mayor razón los lectores son muy inmaduros, ¿no? No van a poder captar esta nueva poesía, y por esa razón él no, se ha resistido, pero al aceptar escribir este manifiesto, como él lo dice, ¿no?, entonces es necesario señalar las razones por las cuales él se resistía a hacer este manifiesto. Pero luego habla ya de sí mismo, se confiesa, dice, vean, esto es muy importante: yo no tengo literatura mía, como lo ha manifestado una magistral autoridad. Yo no tengo literatura mía, repito, para marcar el rumbo de las demás. Mi literatura es mía en mí. Observen este énfasis en señalar la propiedad de esta poesía. Dice, mi literatura es mía en mí. Quien siga servilmente mis huellas perderá su tesoro personal, y paje o esclavo no podrá ocultar sello o librea. Wagner, a Augusta Olmes, menciona este personaje, la música, Wagner, a Augusta Olmes, su discípula, dijo un día: lo primero, no imitar a nadie, y sobre todo a mí,
gran decir. Es decir, aquí, en esta última parte de la estrofa, lo que hace Rubén Darío es mencionar un ejemplo, para que se le entienda, ¿no? Para que sea claro eso de que quien siga servilmente mis huellas perderá su tesoro personal. Con ello está desorientando a quienes quieren hacer poesía imitándolo a él. Eso a él no le parece adecuado y por eso recurre a esta anécdota en la que involucra a Wagner y a Augusta Holmes. Wagner es un gran músico, Augusta Holmes es menos conocida, pero es la discípula de Wagner. Entonces, Wagner, su maestro, le dice a su discípula, dijo un día, lo primero, no imitar a nadie, y sobre todo a mí. ¿Ah? ¿Ve? El maestro le dice a su discípula, no imitaré a nadie y menos a mí. Gran decir. Y luego él continúa, qué maravilla realmente, qué maravilla de este párrafo, que sí, ojalá ustedes puedan hacer algunos comentarios, vayan anotando, ¿no? Vayan anotando. Dice, yo he dicho en la misa rosa de mi juventud, miren qué hermosa esta suerte de metáfora, en la misa rosa de mi juventud, está recordando su juventud, y esto que él no murió muy mayor, que digamos, ¿no? Solo que tuvo una vida demasiado intensa, ¿no? Y por eso murió, pues él, a ver, vamos acá a ver, vamos a los 16, le voy a decir a qué edad murió él, 1867, 16, 8, 11, 58. Si no me equivoco, él murió a los 58 años, ¿no? Es decir, un hombre pleno todavía, ¿no? Por eso él dice, refiriéndose a su juventud, dice, yo he dicho en la misa rosa de mi juventud mis antífonas. Busquen, por favor, el significado de antífonas, mis secuencias, mis prosas profanas, ¿no? Repite esta expresión. Tiempo y menos fatigas de alma y corazón me han hecho falta. Tiempo y menos fatiga de alma y corazón me han hecho falta. Para, como un buen monje artífice, hacer mis mayúsculas dignas de cada página del breviario. A través de los fuegos divinos, de las vidrieras historiadas, me río del viento que sopla afuera del mal que pasa. Tocad campanas de oro, campanas de plata, tocad todos los días, llamándome a la fiesta en que brillan los ojos de fuego y las rosas de las bocas sangran delicias únicas. Mi órgano es un viejo clavicordio Pompadour, al son del cual danzaron sus gavotas alegres abuelos. A ver, gavotas también busquen el significado. Y el perfume de tu pecho es mi perfume, eterno incenciario de carne, varona inmortal, flor de mi corazón. Miren qué expresión tan exquisita, tan aristocrática. ¿Alguna vez llegaremos a tener ese nivel de manejo de nuestro español? No lo creo. Yo en mi caso particular menos, por razones de edad. En cambio ustedes sí, son gente joven, y entonces leyendo a Darío, ustedes adquirirán una formación muchísimo más selecta, exquisita, y podrán escribir con la gran calidad estilística de este señor que le pone música a cada una de las palabras, ¿no? Y declara, mi órgano es un
viejo clavicordio Pompadour, al son del cual danzaron sus gavotas, alegres abuelos, y el perfume de tu pecho es mi perfume, eterno incenciero de carne, varona inmortal, flor de mi costilla, ¿no? Entonces hombre soy, ve qué linda esta frase, ¿no? Hombre soy, así como decía Neruda, sucede que me canso de ser hombre, ¿no? Pues es eso, cada uno de ustedes puede decir, ¿no? Soy un ser humano soy, ¿no? Y eso es un terrible designio, ¿no? Hombre soy. Y luego se pregunta por sus antecedentes, ¿no? Porque claro, en América, América es el continente donde se han mezclado todas las sangres, todas las razas, ¿no? Por eso Vasconcelos, un escritor mexicano, decía que nuestro continente era el continente que iba a crear la raza cósmica, ¿no? Así decía Vasconcelos. Porque efectivamente, como decía también nuestro querido José María Arguedas, refiriéndose al Perú, ¿no? Decía que el Perú es un lugar donde convergen todas las sangres, ¿no? Ese es el nombre de su novela publicada en 1964, pero lamentablemente, como comentaba yo en un artículo que estoy preparando, Arguedas fue muy optimista con respecto al Perú del futuro, ¿no? Recuerden que él se suicidó en 1969 pensando en que las cosas se iban a mejorar, pero lamentablemente el Perú ha sufrido varias catástrofes. No nos referimos únicamente a la catástrofe de la Guerra del Pacífico, que está vinculada al modernismo, sino también, diríamos, al caudillismo que ha habido durante nuestras primeras décadas del siglo pasado, siglo XX, bueno, y luego hasta llegar a los años 1980, donde se desencadena esta guerra fratricida, esta guerra civil que dura hasta fines del siglo XIX, del siglo XX, ¿no? Y que llega, incluso hasta ahora los remanentes llegan hasta hoy, y me refiero a ese conflicto entre Sendero Luminoso, RTA, el ejército peruano, la marina. Es decir, nuestro país ha sido una catástrofe, y ahora también en el siglo XXI la naturaleza nos ha regalado una pandemia nada amistosa, y allí estamos, ¿no?, en esa situación. Entonces volvamos a 1896 para ver qué pensaba Darío, qué más nos dice él acerca de su tiempo, de lo que él esperaba, ¿no? Dice, se pregunta él, su manifiesto en algún momento tiene un tono interrogativo, lógico, ¿no? En la vida uno tiene que hacerse muchas preguntas acerca de uno mismo. ¿Quién soy yo? ¿No? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago yo? ¿De dónde vienen mis raíces? Eso es algo que todos los peruanos nos hacemos, ¿no? Yo vengo, o hay algunos que dicen, no, tú eres cholo, tú eres indio, tú eres indígena, tú eres mestizo. Y eso lo dicen los blancos, ¿no? Los hombres que descienden de razas europeas pueden darse ese lujo de decirnos cholo de mierda, indio de mierda, cholo, etc., ¿no? Así es, esa es la realidad. Yo no lo estoy inventando, ¿no? Hay un proceso de, diríamos, de degradación, hay un proceso de minimizar al que ha sido al hombre natural de esta tierra, ¿no? Y que por esas cosas de la vida. Entonces, todo esto lo ha sufrido también Rubén Darío, ¿no? Todo esto porque él tampoco sabía bien cuál era su origen. Ya les he contado que él fue abandonado por su papá y su mamá cuando era niño, muy pequeño, sufrió la orfandad.
fue criado por sus abuelos. Entonces él no sabía sus orígenes, ignoraba las razones por las cuales sus padres lo habían abandonado, imagínense ustedes, ¿no? Entonces, refiriéndose a todo ese pasado tan duro que ha tenido, dice él lo siguiente, escuchen por favor, dice él, ¿hay en mi sangre alguna gota de sangre de África? ¿O de indio chorotega? ¿O nagrandano? Se pregunta, ¿no? ¿Hay en mi sangre alguna gota de sangre de África? ¿O de indio chorotega? ¿O nagrandano? Pudiera ser, a despecho de mis manos de marqués, mas he aquí que veréis en mis versos princesas, reyes, cosas imperiales, visiones de países lejanos o imposibles. ¿Qué queréis? Yo detesto la vida y el tiempo en que me tocó nacer. Y a un presidente de la República no podés saludarle en el idioma en que te cantaría a ti o Alagábal. Habría que ver quién es Alagábal, de cuya corte oro, seda, mármol, me acuerdo, enseño, ¿no? Muy fuerte esta frase cuando él dice, yo detesto la vida y el tiempo en que me tocó nacer. De manera que estas palabras liminares son un verdadero manifiesto acerca de la personalidad, del sentimiento personal de Darío de sí mismo, ¿no? Dice, si hay poesía en nuestra América, ella está en las cosas viejas, ¿no? Esa es su preferencia. En Palenque, son sitios arqueológicos, ¿no? En Palenque y Utatlán, que son ruinas de Centroamérica, en el legendario y el Inca sensual y fino, es cierto, y eso lo cantó Manuel González Prada en pleno siglo XIX, y en el gran Montezuma de la Silla de Oro. Lo demás es tuyo, demócrata Walt Whitman. Buenos Aires, Cosmópolis. Acá es interesante señalar la preferencia que tiene Darío por aquellos lugares de la época prehispánica, ¿no? Palenque, Utatlán, en el indio legendario y el inca sensual y fino, ¿no? Y el gran Montezuma de la Silla de Oro. Y le dice, lo demás es tuyo, demócrata Walt Whitman. ¿Quién es Walt Whitman? Es el gran escritor estadounidense, ¿no? Entonces él, sudamericano como es Rubén Darío, le dice, lo demás es tuyo, demócrata Walt Whitman, gran poeta, autor de Hojas de Hierba, Canto a mí mismo, ¿no? Entonces se enfrenta poéticamente, como más adelante lo hará con respecto a Roosevelt, en esa oda a Roosevelt, es decir, tiene una conciencia americanista, histórica, impecable. Buenos Aires, ¿qué dice de Buenos Aires? Cosmópolis. En otras palabras, Buenos Aires es una ciudad cosmopolita, una sociedad donde se dan cita gentes europeas y gentes de muchos otros lugares. Y luego continúa y dice, y mañana es una simple expresión temporal entre exclamativos, y dice, el abuelo español de barba blanca me señala una serie de retratos ilustres. Este me dice, es el gran don Miguel de Cervantes Saavedra, genio y manco. Este es Lope de Vega, este Garcilaso, este Quintana, autores de la literatura española. Yo le pregunto por el noble Gracián, otro autor, por Teresa la Santa, por el bravo Góngora y el más fuerte de todos, don Francisco de Quevedo y Villegas.
después exclamo, Shakespeare, Dante, Hugo, y en mi interior, Verlaine, ¿no? Entonces esto es interesante porque aquí nos ha dicho Rubén Darío cuáles son sus preferencias con respecto a la literatura española. Y él ha dejado de lado a Cervantes, a Lope de Vega, a Garcilaso, a Quintana, y en cambio ha mostrado su preferencia por el noble Gracián, por Teresa la Santa de Ávila, por el bravo Góngora, y el más fuerte de todos, don Francisco de Quevedo y Villegas. Entonces hay que leer al bravo Góngora, a Teresa la Santa, a Quevedo, ¿no? El más fuerte de todos. Después exclamo, claro, Shakespeare, Dante, Hugo, y en mi interior, dice entre paréntesis, Verlaine, ¿eh? Otro de sus ídolos franceses, ¿no? Entonces él lo pone allí entre paréntesis. Luego, al despedirme, abre dos puntos, unas comillas, dice, abuelo, dice una frase graciosa, diríamos así, ¿no? Dice, luego al despedirme, comillas, dice él a su abuelo, abuelo, preciso es decíroslo, mi esposa es de mi tierra, mi querida de París. Miren qué simpático este guiño. Mi esposa es de mi tierra, mi querida de París. Otra vez vuelve a mostrar su preferencia por francés. Y continúa, dice, y la cuestión métrica y el ritmo, ¿no? Que son cuestiones propias de la poesía. Esta es una frase que a mí me gusta mucho, lo cual indica que todos tenemos esa posibilidad. Dice, como cada palabra tiene un alma, tomen conciencia de ello, mis queridas alumnas. Cada palabra tiene un alma, de manera que cuando ustedes usan una palabra dentro de su intervención, esa palabra tiene un alma. Dice, como cada palabra tiene un alma, hay en cada verso, además de la armonía con H, que también es una forma culta de escribir armonía, ¿no? Además de la armonía verbal, una melodía ideal. Qué hermosa es esta comparación entre la armonía verbal y una melodía ideal. Eso es lo que debe buscar todo poeta según Rubén Darío. Una armonía verbal, una melodía ideal. ¿Se dan cuenta? Una armonía verbal, armonía, equilibrio, una melodía ideal. La música es solo de las ideas muchas veces. Y continúa y dice, ahora refiriéndose a lo griego, que también para él es importante, dice, la gritería de 300 ocas no te impedirá Silvano. Silvano es un personaje de la mitología griega. No te impedirán, Silvano, tocar tu encantadora flauta con tal de que tu amigo el ruiseñor esté contento de tu melodía. Cuando él no esté para escucharte, cierra los ojos y toca para los habitantes de tu reino interior. Oh pueblo de desnudas ninfas, de rosadas reinas, de amorosas diosas. Cae a tus pies una rosa, otra rosa, otra rosa y besos. Y la primera ley, creador, crear, bufe el eunuco. El eunuco es el que no produce. Cuando una musa te dé un hijo, queden las otras 8 encinta. Es decir, hay que producir, ¿no? Cuando una musa te dé un hijo, queden las
otras 8 en zinc. Allí termina pues este manifiesto que nos ha regalado Rubén Darío, esta armonía verbal, esta melodía ideal en la cual ha tocado algunos temas importantes que ustedes deben asumir, porque ustedes son lectores de la literatura hispanoamericana. Entonces sí, me gustaría, de parte de las dos participantes de esta reunión, ¿no? En todo caso, miren, señoritas Apasa y Rupaya, no se ha hecho presente hasta el momento la señorita Torres Chacón, lamentamos, pero en todo caso diríamos a partir del 11, ¿no? A partir del 11 de este mes, es decir, ya de pasado mañana, estamos hablando de pasado mañana, comenzarían la lectura, ustedes, de los textos que han preparado como su examen final, ¿no? Eso sería a partir del próximo jueves, para tener ya las versiones de sus trabajos sometidos a la lectura nuestra, y que luego yo con eso calificaré, ¿no? Entonces me gustaría sí escuchar, para poder acá que participaron, quizá algunas ideas que les haya sugerido estas palabras liminares, grábenlas en su mente, ¿no? Porque ha dicho grandes verdades, ha dicho, por ejemplo, que cada palabra tiene un alma. Entonces, cuidado con las palabras que utilizan, ¿no? Luego también se ha preguntado por su identidad, ¿no? Para su identidad, y ha dicho también, yo detesto la vida y el tiempo en que me tocó nacer, en fin, ¿no? Luego también se ha contrapuesto a Whitman, es decir, ha resultado realmente un manifiesto de gran nivel, que podría ser materia de análisis, pero ustedes, lectoras, en todo caso, me gustaría escuchar algún pequeño comentario sobre alguno de los aspectos que les ha sugerido la lectura de estas palabras liminares, ¿no? Me gustaría escuchar algunas ideas tanto de la señorita Rupaya como de la señorita, creo que no está la señorita Apasa. No está, me había desaparecido. Bueno, señorita Rupaya, ¿algún dato, algún comentario, usted que sí está presente? Lamento que la señorita Apasa se haya retirado, estaba considerando yo su asistencia. ¿Algún comentario, señorita Rupaya? ¿Algo que usted quiera decir? No le escucho bien. Ahí está, reapareció la señorita Apasa y les decía que requiero de ustedes un pequeño comentario acerca del texto que acabo de leer, ¿no? Y he señalado también, ya que están presentes las dos en este momento, que el jueves comenzarían las exposiciones de los trabajos finales que ustedes han preparado para este curso, ¿no? Ahora estamos terminando, vamos a terminar un poco antes, pero sí me gustaría, en todo caso, algunos comentarios de ustedes acerca de la importancia o de las ideas o de las propuestas que les ha parecido válidas en este manifiesto. Muchas veces van a tener la oportunidad de leer manifiestos, prólogos, palabras liminares. Es todo un género, subgénero literario también. Y ustedes tienen que dominar todos estos aspectos que son parte
de lo literario, de lo paraliterario, de lo filológico, etc. Y como Darío es un autor clásico, de todas maneras se van a encontrar en más de una oportunidad con Darío. Enhorabuena, porque Darío es uno de nuestros grandes autores, es aquel cuya literatura fue reconocida y es reconocida hasta ahora. Es toda una personalidad sobre la cual ustedes pueden trabajar también. Entonces escucho sus comentarios y además con la indicación de que el jueves comenzaríamos con nuevas exposiciones, con las que vengan, ¿no? Que en realidad finalmente en este curso ha habido 3 participantes, de las cuales la señorita Torres Chacón no está presente, pero aún a ella daríamos la oportunidad de hacer esta presentación, ¿no? en la clase final. A ver, ¿algún comentario sobre estas palabras liminares? Profesor, Sí, señorita, pasa. disculpe, no que estaba en salir internet. Sí, creo que le comenté la semana pasada que el internet estaba un poco mal. Sí. Estaba saliendo en clase. Por eso no Sí, me dijo. Y hoy también se me conectó un poco de internet, pero ya. Entrando a lo que usted estaba leyendo, este manifiesto es una entrada, ¿no? Lo que es el poemario de Darío y las palabras liminares. Me parece oportuno, la verdad, porque nos puede exponer una pequeña aproximación de lo que podría tratarse el poemario, cuáles serían las temáticas, por su dirección artística y las nuevas propuestas que le está dando a flote, pues, ¿no? Por eso acá las enumera, empieza a contar historias referente a lo que él se quiere enfocar en este poema, de tanto lo que sería el tópico o el tema, como también lo estilístico. Así que me parece, sí es largo obviamente, pero me parece como una entrada, una muy buena bienvenida para el poema. Claro, esas palabras, como usted bien dice, están destinadas a orientar al lector, a guiarlo, ¿no? Y ya si uno hace un estudio más profundo del texto, se va a encontrar con que efectivamente hay mucha riqueza en la poesía, en la obra literaria de Rubén Darío, que hay que perseverar, ¿no? Principalmente en la lectura de estas 3 obras que son Azul, Prosas profanas, Cantos de vida y esperanza. Bueno, en fin, señorita Rupalla, ¿algún comentario que usted quiera agregar también? Y quería comentar que me parece bastante curioso que el autor, lo primero que menciona es que no desea que lo imiten, que busquen una forma de literatura propia. Porque, pues, como menciona, que no tiene una literatura propia él, por lo cual no desea que lo imiten. Eso es lo que más se quedó conmigo en toda esta lectura. Bueno, para terminar en unos minutos más, vamos a leer ahí en su antología. Ustedes tienen allí un par de poemas de Darío que lo analizarán en algún momento. Alaba los ojos negros de Julia, y sí, es muy bonito, muy hermoso, pero vamos a pasarnos a la página 67 y yo leeré algunos textos de los llamados poemas humanos de César Vallejo, de su libro Poemas Humanos, 1939. Vallejo, como Darío, además Vallejo se consideraba un gran admirador de Darío,
Él también utilizó el verso en Los Helados Negros, por ejemplo. En Trilce ya fue incluso introduciendo la prosa, en Poemas Humanos también, en otros textos él efectivamente usa la prosa, pero esas prosas son prosas poéticas, prosas muy valiosas de ese punto de vista. Fueron escritas aproximadamente ya en la etapa europea de César Vallejo. Son textos que están presentes en Poemas Humanos, ¿no? Y entonces se los voy a leer sin mayor comentario, pero sí para que en algún momento ustedes los conozcan estos textos tan... Vallejo es otro autor indispensable para ustedes, ¿no? Y bueno, entonces a Vallejo siempre recuerda. Vallejo es universal como Rubén Darío. Rubén Darío nació en Nicaragua, en Metapa, pero se proyectó por todo el mundo conocido. Y dicho sea de paso, él sí fue muy exitoso. Fue exitoso en Chile, en Buenos Aires, en España. Tuvo un gran reconocimiento. No fue ese el caso de Vallejo, ¿no? Vallejo se fue del Perú y, bueno, diríamos que en lo inmediato, ¿no? En lo inmediato le fue mal porque tuvo una vida muy dura. Desde 1923, en que él llegó a París, desde 1923 hasta 1938, en que él fallece. Son 15 años de vida muy dura. Él no tenía un trabajo regular, él era colaborador de revistas del Perú, que le encargaban artículos y por los cuales le pagaban una cierta suma, pero comprenderán que en esos tiempos no había avión, entonces esas colaboraciones viajaban, mejor dicho, los pagos por las colaboraciones duraban mucho tiempo. Él siempre, casi siempre, vivió en la pobreza, en la austeridad, muchas veces no tendría ni para comer. En algún momento de su vida se encontró con Georgette de Vallejo, una francesa, una joven francesa que se enamoró de Vallejo, y diríamos que ese enamoramiento de alguna forma lo salvó a él del olvido total, porque si no se hubiera encontrado con Georgette, no sabemos qué hubiera pasado con su obra póstuma, ¿no? No se había publicado todavía los Poemas Humanos. Esa ya fue tarea de Georgette de Vallejo, ¿no? Entonces, en esos años él publicó en España El Tusteno, una novela que tuvo bastante éxito, ¿no? Él estuvo más en París, pero también en algunos momentos en el año 30, 31, cuando él fue expulsado de Francia, él viajó a España, permaneció allí, se hizo conocido, ganó un reconocimiento de parte de los escritores, publicó esta novela El Tusteno, está publicada en el contexto de aquellos años en que la Unión Soviética era el primer régimen socialista, había un entusiasmo por todo lo que significara el proletariado, las minas, el papel destructivo de las potencias coloniales imperialistas. Bueno, todo eso, ya él estaba identificado con esa causa, con la causa de la lucha. Estuvo también en la triste guerra civil española, ahí participó en apoyo a los republicanos, pero su vida en general fue muy dura, tanto que murió a los 46 años, si no me equivoco, menos años que la vida de Darío. No tuvo la fama, su fama es posterior, su reconocimiento es muy posterior, comienza hacia los años 40, diríamos, ¿no? Y bueno, ahora Vallejo es considerado nuestro más grande poeta y en verdad que sí lo es, pero hay poemas célebres de él, ¿no?
Y aquí voy a leer, creo que uno o dos textos en prosa, pero en esta prosa en la que se nota el aliento de la poesía, porque él era, y sobre todo, un gran poeta. Entonces, en estas prosas él recuerda a su Santiago de Chuco querido, ¿no? Y otro texto, el primero se llama La violencia de las horas, y el segundo se llama Voy a hablar de esperanza. Son dos textos que solo los vamos a leer para que ustedes los relean en algún momento y lo puedan estudiar en otro. La violencia de las horas. Está escrito en verso, en prosa, y cada prosa además, cada párrafo es breve, ¿no? Entonces se acerca al poema de verso largo. Dice así: la violencia de las horas. Todos han muerto. Murió doña Antonia, la ronca, que hacía pan barato en el Burgo. Murió el cura Santiago, a quien placía le saludasen los jóvenes y las mozas, respondiéndoles a todos indistintamente: buenos días, José, buenos días, María. Murió aquella joven rubia, Carlota, dejando un hijito de meses que luego también murió a los 8 días de la madre. Murió mi tía Albina, que solía cantar tiempos y modos de la edad, en tanto cosían los corredores para Isidora, la criada de oficio, la honrosísima mujer. Murió un viejo tuerto, su nombre no recuerdo, pero dormía al sol de la mañana sentado ante la puerta del ojalatero. Murió Lucas, murió Rayo, el perro de mi altura, herido de un balazo de no se sabe quién. Murió Lucas, mi cuñado en la paz de las cinturas, de quien me acuerdo cuando llueve y no hay nadie en mi experiencia. Murió, miren esta frase, murió en mi revólver mi madre, en mi puño mi hermana, y mi hermano en mi víscera sangrienta, los tres ligados por un género de tristeza en el mes de agosto de años sucesivos. Por eso dice, murió en mi puño, ¿no? Su madre, su hermano murieron en el mes de agosto de años sucesivos. Son evocaciones, remembranzas hiladas por esta nostalgia de Vallejo, ¿no? Dice, murió el músico Méndez, alto y muy borracho, que solfeaba en su clarinete tocatas melancólicas, a cuyo articulado se dormían las gallinas de mi barrio, las gallinas está repetido por si acaso, mucho antes de que él se fuese. Luego la última frase es contundente, dice, murió mi eternidad y estoy velándola, ¿no? Allí le da al texto otra dimensión, murió mi eternidad y estoy velándola. Entonces, ha muerto Vallejo, murió su eternidad y estoy velándola, cuando se supone que la eternidad es algo que no se muere, ¿no? De alguna manera acierta él, porque él está vivo entre nosotros, su palabra está vivo entre nosotros. Voy ahora, para terminar esta sesión, a hacer una lectura más para animarlos a que revisen en su antología estos textos valiosos, ¿no? Y que ya que los han leído, vuelvan a ellos para que puedan apreciar. El tono de Vallejo es otro, es el tono de la nostalgia, es el tono del dolor, pero tiene una gran, como decía Darío, cada palabra tiene un alma. Y entonces eso hace que en estos textos también haya una armonía rítmica y una música ideal, ¿no? Este texto se llama, por ejemplo, Voy a hablar de la esperanza. Es un texto maravilloso. Dice, yo no sufro este dolor como César Vallejo.
Yo no me duelo ahora como artista, como hombre, ni como simple ser vivo siquiera. Yo no sufro este dolor como católico, como mahometano, ni como ateo. Hoy sufro simplemente. Si no me llamaba César Vallejo, también sufriría este mismo dolor. Si no fuese artista, también lo sufriría. Si no fuese hombre ni ser vivo, también lo sufriría. Si no fuese católico, ateo ni mahometano, también lo sufriría. Hoy sufro desde más abajo, hoy sufro solamente. Me duelo ahora sin explicaciones. Mi dolor es tan hondo que no tuvo ya causa ni carece de causa. ¿Qué sería su causa? ¿Dónde está aquello tan importante que dejase ser su causa? Nada es su causa, nada ha podido dejar de ser su causa. ¿A qué ha nacido este dolor por sí mismo? Mi dolor es del viento del norte y del viento del sur, como esos huevos neutros que algunas aves raras ponen del viento. Si hubiera muerto mi novia, mi dolor sería igual. Si me hubiera cortado el cuello de raíz, mi dolor sería igual. Hoy sufro desde más arriba. Hoy sufro solamente. Miro el olor del hambriento y veo que su hambre anda tan lejos de mi sufrimiento. Es hambre, hambre no es hambre. Y veo que su hambre anda tan lejos de mi sufrimiento que de quedarme ayuno hasta morir, saldría siempre de mi tumba una brizna de hierba al menos. Lo mismo el enamorado, que sangre la suya, más engendrada para la mía, sin fuente ni consumo. Yo creí hasta ahora que todas las cosas del universo eran inevitablemente padres o hijos, pero he aquí que mi dolor de hoy no es padre ni es hijo. Le falta espalda para anochecer, tanto como le sobra pecho para amanecer, y si lo pusiesen en una estancia oscura, no daría luz. Y si lo pusiesen en una estancia luminosa, no echaría sombra. Hoy sufro, suceda lo que suceda. Hoy sufro solamente. Qué hermosas estas dos prosas poéticas, estos dos poemas de César Vallejo, a los cuales hemos dado lectura hoy para cerrar esta sesión de hoy ya mismo y hacer que ustedes el jueves puedan estar presentes y si comienzan, señorita Pasa, señorita Rupaya, ¿podrían ya leer sus trabajos de examen final para el jueves? ¿Podría ser? Sí, profesor. ¿También Rupaya? Sí, profesor. Perfecto. Sí, Entonces, ya el jueves quedan ustedes comprometidas, ustedes dos, a exponer, ¿no? Exponer el jueves. Y ojalá, si por casualidad coinciden con la señorita Torres Chacón, le avisan pues que ella también tendría, porque ella también ha venido, claro, ha faltado, hay tantas dificultades y problemas, y con esto cerramos la clase de hoy y nos vemos en la sesión del jueves. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias a ustedes.